Walter Benjamin afirma que los soldados que vuelven de la Primera Guerra no vuelven más ricos, sino más pobres en experiencia comunicable y por lo tanto vienen mudos. Ese fenómeno, dice Benjamin, explica la mudez que ya se advierte en la narrativa occidental ya a mediados del siglo XX y que explica la obra de autores como Beckett, como Kafka y otros tantos, Joyce, entre otros. Son, por tanto, con esos referenciales con los que podemos comprender la obra de Enrique Vila-Matas. Bartleby y compañía está constituido por 86 entradas escritas en una prosa de intenso sabor ensayístico. Se trata de breves reflexiones sobre escritores que, de manera pasajera o definitiva y por distintos motivos, han dejado de escribir. Esos textos, de carácter ensayístico, se entretejen al mismo tiempo con la construcción ficcional de un yo que aparece como enunciador, muy al gusto de los ensayos de Montaigne, que decía que algunos autores se presentaban como jurisconsultos o médicos o científicos, y él prefería presentarse simplemente como Michel de Montaigne. Es decir, aquí el yo que escribe se presenta como yo. ¿Quién es ese yo? Vila-Matas lo va a figurar como un tipo que se llama Marcelo, es un tipo jorobado, que vive solo y que dejó de escribir. Él nos cuenta que en su juventud había escrito una novelita, dice así, sobre la imposibilidad del amor. Es decir, él quiso narrar una experiencia intensa, probablemente no haya experiencia más intensa que podamos comunicar a otros que el amor, y sin embargo, él siente que fracasó y por lo tanto enmudece y para de escribir. Sin embargo, al transformarse durante más de 20 años en lector, él piensa que puede retomar esta reflexión sobre la narración a partir de un trazado de la genealogía del no, que es para él, dice así, la más perturbadora y atractiva tendencia de las literaturas contemporáneas. Una tendencia en la que se encuentra el único camino que queda abierto a la auténtica creación literaria. Una tendencia que se pregunta qué es la escritura y dónde está, y que merodea alrededor de la imposibilidad de la misma, y que dice la verdad sobre el estado de pronóstico grave, pero sumamente estimulante, de la literatura de este fin de siglo. Solo de la pulsión negativa, solo del laberinto del no, puede surgir la escritura por venir. Es decir, este texto se va a postular como un cuestionamiento de la representación, pero al mismo tiempo una reivindicación de la hibridez de los géneros, que tiene como motor más importante probablemente el género ensayo, que, como decía Lukács en El arma y las formas, se alimenta de aquello que ya tiene forma. ¿Sí? En Bartleby y compañía, por lo tanto, se desconfía de las representaciones que la literatura puede ofrecer. Y lo que hace es abrir el juego y mostrar que en la metaliteratura se encuentra un fuerte valor de la literatura del siglo XX en la medida en que no nos engaña sobre su carácter de representación, que no nos miente sobre esa pretendida transparencia. Es decir, que nos presenta una novela que muestra su derecho y su revés. A continuación, les voy a sugerir aquí alguna serie de fragmentos sin los cuales es imposible comprender el real alcance de esta novela. Aconsejo vivamente la lectura del fragmento que abre sobre Robert Walser, en el que encontramos en este escritor que desaparece
el intento por una letra minúscula, es decir, el carácter microscópico de la escritura, metafóricamente, una literatura menor. ¿Sí? Otro de las entradas que sugiero lectura es la siguiente probablemente, que es sobre el escritor mexicano Juan Rulfo, este genio de los textos breves, que publicó 2 textos maravillosos y que dejó de escribir, y que pasó toda la vida sin haber escrito nada más, y que ante los cuestionamientos ofrece respuestas humorísticas como aquella de que se le murió el tío Celerino, que era el que le contaba las historias, y por lo tanto ya no tiene más nada que contar. Es de importancia también la entrada sobre Augusto Monterroso, quizás el mayor genio de la literatura breve, autor de El dinosaurio. Otro escritor importante que merece ser seguido aquí es la figura de Pepín Bello, uno de los miembros de la generación del 27 que no escribió, pero que posibilitó que los escritores del 27 escribieran. Importante también aquí es ver el caso del genial escritor uruguayo Felisberto Hernández, que se negaba a concluir sus textos. Es decir, tras esbozar brillantes relatos o novelas, se negaba a concluirlos, a finalizarlos. Importante también es observar el fragmento dedicado a Juan Rodolfo Wilcock y sus textos que tienen un fuerte sabor surrealista. No puede faltar como lectura los fragmentos dedicados a Bruno Traven, este escritor alemán que vivió durante muchos años en México, autor de textos muy importantes, que fueron inclusive algunos de ellos llevados al cine por John Huston, y que siempre se mantuvo como un escritor secreto, que cambió de nombre varias veces y que hasta el día de hoy no se puede decir nada con mucha firmeza hasta el momento. Es por lo tanto en estas entradas que me parece que podemos comprender el alcance de estos escritores del no. Cabe resaltar, sin embargo, que hay un momento donde Vilamatas establece una cierta excepción, que es en el caso de Primo Levi. Primo Levi, como ustedes saben, es el escritor italiano que estuvo en los campos de concentración del nazismo y se empeñó en contar lo que él había visto para que no se volviera a repetir. Es decir, Vilamatas, de acuerdo con Levi, defiende el carácter ético de la escritura también. Quedan pues aquí unos breves comentarios, unos breves apuntes sobre la obra de este escritor, Enrique Vilamatas, que es, podríamos decir, sin sombra de dudas, un clásico de nuestra época, no solamente por las formas que él hace, sino por cómo piensa él la tradición de la narrativa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo encuentro.